Bendiciones, mis queridos hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Para mí es un enorme gusto, un gran privilegio poder saludar a usted a través de este medio, a través de esta plataforma que es el Facebook y el YouTube. Gracias a Papá Dios que nos lo permite estar, podemos llegar hacia su casa, hacia su familia, a su trabajo, a su cocina, al lugar que usted se encuentra, a cualquier parte del mundo. Gracias a Papá Dios por todos estos medios. Hoy, en esta hora de la tarde, te invito a que usted comparte este video. Si estás viendo este video en vivo, por favor te invito a que compartes con otros hermanos para que este video llegue a muchas almas que desean, que tienen esa ansiedad de escuchar la palabra de Dios. Hoy voy a desarrollar un tema basado en la palabra de Dios que se trata sobre los hermanos de Jesús o sobre los supuestos hijos de la Virgen María. Nosotros sabemos como cristianos católicos no creemos eso que la Virgen María tuvo más hijos. Eso para nosotros es mucha imaginación de parte de los hermanos que no son católicos. Pero muchos también por no conocer esta fe, por no saber, se van allá. Porque a veces hoy en estos días, y ha venido por muchos años atrás también, nosotros somos bombardeados por hermanos que no son católicos, por pastores, por pastoras, por hermanos que andan por allá. Puede ser nuestra propia familia, puede ser nuestro propio, tal vez algún conocido que usted conozca. Pues somos bombardeados por muchos de ellos. Ellos nos dicen que estamos mal, que por qué creemos en la Virgen María, que por qué creemos las imágenes, que por qué creemos en el Papa, y un montón de cosas, mis hermanos, por las cuales somos bombardeados. Yo les digo esto por mi propia experiencia, aproximadamente 17 o 18 años. Yo tuve este conflicto con mi persona, empecé a tambalear en mi fe, porque ustedes saben muy bien que nosotros somos bombardeados por muchos temas, por las imágenes, por el Papa, por la Virgen María, por un montón de cosas. Y bueno, llegó un momento de que yo me fui a la iglesia, pero no porque yo sabía, sino porque yo no conocía mi fe. Pero qué bueno, esto me ayudó mucho, esto me ayudó bastante a profundizar más mi fe. Y entonces regresé de vuelta, pero no estoy regresando apenas, regresé hace aproximadamente 16 años atrás. Entonces, gracias a Papá Dios. Hoy quiero hablar sobre este tema, mis hermanos, porque yo creo que hemos hablado mucho sobre otros temas. Se ha hablado del amor de Dios, se ha hablado sobre el pecado, se ha hablado sobre el Espíritu Santo, se ha hablado sobre los frutos del Espíritu Santo, se ha hablado de muchos temas. Pero también pero creo yo, ¿verdad?, que se nos ha olvidado hablar un poco sobre nuestra fe, que esto nos va a ayudar un empujoncito más para adelante para saber que verdaderamente que nuestra fe como católicos estamos bien seguros de nuestra fe. Y quiero invitarte a ti, hermano o hermana que estás viendo este video, quiero invitarte a ti que tomes tu Biblia y vamos a profundizar hoy en profundidad con la palabra de Dios. Hoy vamos a ver si verdaderamente la Virgen María tuvo más hijos o no tuvo más hijos. Si es cierto lo que dicen los hermanos que son pastores, los que dicen, no, la Virgen María no fue virgen porque tuvo más hijos. Según yo estoy seguro, estoy convencido que usted ha escuchado parte de ellos. Ellos afirman mucho eso, mis hermanos. Y yo le digo por mi experiencia, hace aproximadamente, si no me equivoco, hace aproximadamente como 15 días ahora nosotros nos reunimos. Iban varios, nosotros nos fuimos entre varios, yo creo que nos fuimos entre de 5 o 6 personas. Y allá, pues donde llegamos, había muchos hermanos, nos reunimos alrededor de 22 personas. Llegó un pastor con la pastora y otros miembros. Y pues esto fue el tema sobre los hermanos de Jesús. Según lo que yo entendí de este pastor, afirmaba rotundamente con Mateo 13:55 que allí se habla de hermanos de Cristo Jesús, pero nunca dice hijos de María. Pero él afirmaba mucho. Y al final de cuentas, pues yo le pedí al hermano pastor para que yo subiera el video a YouTube, a Facebook. Y me dijo, no se puede hacer. Y sale la esposa con una amenaza, me dice, si tú lo subes el video por YouTube o por Facebook, te voy a demandar. Voy a buscar un abogado, te voy a demandar. Porque lo que vas a estar haciendo no está correcto. Salió otro de sus miembros, dijo, ¿sabes por qué quiere? ¿Sabe usted, señor, por qué quiere usted hacer eso? Porque yo estoy seguro que usted va a ganar mucho dinero ahí por YouTube y por Facebook. Por eso lo suben ustedes. Dentro de mí yo dije, este hermano chulo, estos hermanos
uno, creo yo, que tenían duda ya rápido. Rapiditamente, bueno, si este hermano, si este amigo sube el video por Facebook, por YouTube, se van a dar cuenta de que no estamos seguros de lo que estamos diciendo y se nos va a ir mucha gente de nuestra iglesia o algo va a pasar. Entonces, por lo tanto, no lo subamos. Yo creo que ellos tenían miedo por eso, más que todo. Y pues, por lo tanto, yo fui obediente. No, lo subí el video, pero aquí les dejo una partecita para que ustedes vean de cómo está esta afirmación de ellos. No es porque yo quiero decir, no es porque a mí me gusta hablar, no, mis hermanos, yo he vivido, lo he conocido, he compartido, y porque predico la palabra de Dios, conozco el argumento de ellos. Si yo como cristiano católico digo esto, no digo porque quiero decirlo solamente, yo lo digo porque yo hago y yo lo vivo, yo he practicado mi fe, conozco mi fe, sé de lo que estoy hablando, sé quién soy. Entonces yo cuando digo hablo con unos hermanos es porque sí lo he hecho, y lo he, no solamente esta vez con el pastor, sino he tenido varias diálogos con otros hermanos que lo mismo pasa con ellos. Cuando ellos se dan cuenta que un católico está preparado en la fe, pues ellos ya no se meten más. Ellos buscan buscan otras salidas al otro lado. Entonces, con respecto a este tema, mis hermanos, como yo les mencionaba, aquí les dejo el video para que ustedes vean cómo afirma el pastor este tema de los hijos de la Virgen María. Adelante con el carpintero. No se llama su madre María. Note muy bien lo que está diciendo la Biblia. Dice, o el escritor, que dice, y sus hermanos, dice, Jacobo, José, Simón, Judas. Dice, ¿no sabemos esto sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene, dice, todas estas cosas? Dice, y el verso 57, y se escandalizaban de él. Pero Jesús le dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su propia casa. La Biblia nos dice aquí bien claro que sus hermanos están con nosotros. Esto no es el hijo del carpintero. Entonces, toda la vida no fue María. La palabra del Señor nos dice que solamente lo tuvo Jesús. Y Él, en verdad, nos enseña de que María, verdad, se unió a José, su esposo, su prometido. Y entonces comenzaron a ver verdad en este capítulo. Ahora, si vemos Lucas capítulo 2 y el verso 49, donde dice, entonces él les dijo, ya cuando tenía 12 años, entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Cuando ya caminaba con María, cuando ya José lo andaba de la mano, cuando ellos ya estaban casados con José y María, ellos llevaban y ellos andaban Jesús con ellos ya cuando tenía 12 años, cuando los encontró en el templo que Jesús se había quedado, y entonces dice claramente que ellos regresaron a casa, a Nazaret, pero que Jesús se quedó en el templo. Cuando él volvió y ya tenía los 12 años, y él les dijo, ¿por qué me buscan ustedes? Le dijo, claro, le dijo a María, yo soy tu hijo, pero yo nací, dijo, para predicar el evangelio, porque en los negocios de mi padre me es necesario estar. Estaba hablando del espíritu que había concebido y de Dios lo había concebido, que Dios le había dado alumbramiento, verdad, de María. Ahora, si vemos a María, que estaba diciendo que fue un vaso de honor, ese mismo Lucas capítulo 1, podemos decir, donde dice el verso 26, donde dice, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Dice, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen, dice, era María. Entonces, vemos ahí, entró el ángel, habló el ángel, le dijo el ángel, y comenzó María de decir esta alabanza, dice, mi alma engrandece el nombre del Señor, dice, que ha usado a su sierva. Entonces, ella nos está dando a entender que ella fue un vaso de honor, pero no se quedó así. Entonces, está bien claro la palabra del Señor, solamente fue un vaso de honor, fue un vaso que Dios usó, pero después Él tuvo su familia, la Biblia nos dice. ¿Ya terminó, hermano? Eso es todo lo que dice, pero bueno, yo no escuché dónde decía hijos de María. Ahí tampoco dice, en Lucas 2.1 tampoco decía
vaso de honor, pero bueno. Bueno, vuelvo, repito, Mateo 13:55. Ok. Donde dice hijos de María, o sea, el carpintero, hijo de María, hijo de José, que no son sus hermanos que están con nosotros, Jacobo, y entonces está diciendo Judas. Okay. Está mencionando los hermanos también. Muy bien. Eso es claro. Bien, mis queridos hermanos, como ustedes ya notaron en el video, yo creo que sin duda alguna ya ustedes ya dijeron, wow, este hermano sí sabe. Si usted es un hermano de la iglesia evangélica, de hermano que no es católico, yo te invito a que usted, mi hermano, te invito a que profundices tu fe, que esté basado en la palabra de Dios. No escuchas cosas que solamente están diciendo. Y a mí me llamó mucho la atención uno de los hermanos que decía, y puede que estamos siguiendo a un hombre. Pues puede que sí están siguiendo a un hombre, si no está basado la doctrina en la palabra de Dios. Pero si está basado en la palabra de Dios, bendito sea Dios. Yo por eso, mis hermanos, ustedes ya notaron en el video, tal como lo dice el hermano, y yo quise, argumenté mucho con la palabra de Dios, también le dije qué significaba la palabra hermano en la Biblia. Y hoy quiero decirte a ti otra vez de nuevo, hoy en este video quiero decirlos a ustedes que la palabra hermano en la Biblia no quiere decir que son de papá y de mamá. La palabra hermano tiene mucho significado, es importante conocerlo. Tal como ustedes ven lo que ya leí, lo que leyó el hermano pastor en Mateo 13:55, aquí quiero tomar un punto muy importante. Primero, cuando ustedes vean que todo Mateo 13:55 está entre signo de interrogación, es una pregunta. Quizás no somos estudiantes académicos, mis hermanos, pero es importante conocer y saber qué significa una pregunta, qué significa un punto, una coma en la Sagrada Escritura. Todo tiene un significado, no está ahí porque quiere estar. No, mis hermanos. Todo Mateo o Marcos 6:1 está entre signo de interrogación. Los que hablan aquí en Mateo 13:55 son los judíos. Yo les puedo comprobar esto con la palabra de Dios. Los judíos tenían coraje por Jesús porque Jesús decía raza de víboras, animales, serpientes, y entonces los judíos, como queriendo difamar, decían, no es este el hijo, no es este el hijo del carpintero. Pero todo esto, mis hermanos, como les vuelvo a decir, está entre signo de interrogación, nunca es una afirmación. Y entonces hoy quiero comenzar con esto, mis hermanos, aclarando que en la Sagrada Escritura la palabra hermano no quiere decir que es del mismo papá o de la misma mamá. La palabra hermano en aquel tiempo, mis hermanos, en el tiempo de Jesús, en el tiempo bíblico de aquel tiempo, la palabra hermano se podía decir hermano al sobrino, hermano al tío, hermano al yerno, hermano a la esposa, a la novia, al prójimo, a los de la misma religión, de la misma tribu, del mismo pueblo, y también se le podía decir hermano en sentido espiritual. Les voy a dar unos 8 ejemplos para que más o menos ustedes tengan idea y vayan anotando en su cuaderno. Si usted puede, vaya anotándolo. El primer ejemplo es donde yo digo, para comprobar la palabra hermano, porque este es muy necesario, mis hermanos, hay que conocer el lenguaje en la cual se escribió la Sagrada Escritura. Imagínese usted que si no conoce el lenguaje de cómo se escribió, en dónde se escribió, en qué idioma o qué quería decir con eso, usted no va a entender. Hoy en nuestro tiempo actualmente hay muchas palabras que necesitamos saber. Les voy a explicar un poquito de esto antes de entrar en el tema. Si usted sabe que en Guatemala y en México le decimos niños o patojos a los jóvenes, a los chiquitos, ¿verdad? Pero allá en El Salvador le llaman cipotes, allá en Ecuador le llaman guaguas. Entonces, si usted va a México y le llama guagua a un niño, no lo va a entender, ni a los papás, ni nadie te va a entender con esa palabra. Es importante entonces conocerlo. Si usted va a Guatemala le va a decir cipote a un niño, tampoco te va a entender. Entonces es muy importante, hay lenguajes, hay palabras que necesitamos conocer el significado, cuál es la terminología de esa palabra. Por ejemplo, hay una palabra que es muy conocido, yo creo que ustedes saben, han escuchado, ustedes dicen, y aquel fulano colgó los tenis. Si alguien no sabe eso, para mí, puede que para alguien más no conoce, pero cuando se dice colgó los tenis, eso significa o indica que ya falleció.
Pero si usted dice a una persona en otro, se le dice a algo, a un pueblo que no conoce ese lenguaje, no te va a entender. Es igual en la palabra de Dios, mis hermanos. Hay que conocerlo, hay que saberlo, qué quiere decir y qué significa. Entonces, como les acabo de mencionar, les voy a hablar de 8 ejemplos. 8 ejemplos donde se le llama hermano al tío, donde se le llama hermano al sobrino, donde se le llama hermano a la esposa, a la novia, al prójimo, a los de la misma religión y de todo. Entonces comenzamos con Génesis 13:7. Este es muy importante, mis hermanos, y voy a usar la versión Reina Valera en este momento. Vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice así: y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el forazeo habitaba entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Palabra de Dios. Abraham le dice a Lot que ellos tenían como detalles, como que es cierto con los pastores, y él dice para que no haya problemas entre tus pastores y los míos, ya que somos hermanos. Si conoce usted la palabra hermano, la palabra de Dios, usted va a Génesis 12, versículo 4 al 5, y ahí usted se va a dar cuenta que Abraham y Lot eran tíos y sobrinos, no eran hermanos realmente de mismo papá o de mismo mamá. No, esta es mucha imaginación cuando alguien te dice que es así. El segundo ejemplo es esto, donde yo les decía que se le dice hermano al yerno. Escuchen muy bien, esto vamos a encontrarlo en Génesis 29, 15 al 20. Entonces Labán le dijo: ¿acaso porque eres hermano mío vas a trabajar para mí de embalde? Dime cuándo va a ser tu salario. Labán tenía dos hijas, la mayor se llamaba Lía y la menor Raquel. Palabra de Dios. No voy a profundizar más aquí porque aquí es muy importante saber subrayar la palabra hermano. Aquí Labán le dice hermano a Jacob. No vas a trabajar aquí por gusto, por una de mis hijas. Si ustedes saben que Jacob trabajó 14 años para tener una esposa en este pasaje bíblico. Pero aquí se está hablando, Labán se dirige a Jacob como hermano y no dice yerno. En nuestro lenguaje es muy diferente, puede decir yerno, ¿verdad? Sabemos con ese lenguaje. Entonces, por lo tanto, hay que conocer, mis hermanos, como les mencioné anteriormente, es necesario, es de vital importancia entender y conocer el lenguaje bíblico. Si no conocemos, vamos a ir al error y podemos conducir a otros al error. Entonces, seguimos con el tercer ejemplo. Se le dice hermano a la esposa. Escuchen muy bien, vamos a encontrar esto en Tobías 8:4 al 8. Mientras tanto, los padres habían salido cerrando las puertas de la habitación. Tobías se levantó de la cama y dijo a Sara: levántate, hermana, y pidamos a nuestro Señor que tenga misericordia de nosotros y nos salve. Palabra de Dios. Aquí usted puede seguir con el contexto que siguió más después. Como todos saben que Sara se juntaba con un hombre, se le moría, se juntaba con otro, se le moría, se juntaba con otro, se le moría. Y de repente llega Tobías, ya como el séptimo hombre. Y los padres de Tobías dijeron: también este se va a morir, ¿y ahora qué hacemos? Cuenta en el contexto que los padres de Tobías ya habían preparado dónde iban a enterrarlo, ya habían preparado muchas cosas. Pero Tobías dijo: no. Cuando él se casó con la esposa, dice: vamos a orar al Señor. Se arrodilló con Dios, se arrodilló ante la presencia de Dios con su esposa. Entonces aquí notamos muy importante, pero lo que queremos subrayar es la palabra hermana. Tobías se dirige hermana a la esposa. Imagínese usted, si usted ahorita le dice hermana a su esposa, puede que ni lo va a creer, puede que se va a reír de usted, ¿qué estará pasando? ¿Estará borracho? ¿Estará loco? ¿Qué le está pasando? Pero en aquel tiempo era algo normal, mis hermanos. Le voy a expresar el cuarto ejemplo. También se le decía hermana a la novia. Escuchen muy bien. Estoy hablando con la palabra de Dios. No lo estoy sacando de mi mente. No estoy imaginándome ni siquiera solamente tal vez es así. No.
Estoy hablando con la palabra de Dios. Si usted es un hermano de otra dominación, yo te invito, mi querido hermano, mi querido amigo, a que usted profundice aquí la palabra de Dios. Dice en el cuarto ejemplo que les acabo de mencionar, donde se le dice hermana a la novia, está en Cantar 4, 9 al 10. Escuche muy bien, dice así: me robaste el corazón, hermana mía, novia mía, me robaste el corazón con una sola mirada tuya, con una sola de las perlas de tu collar. Qué amorosos son tus caricias, hermana mía y novia mía. Palabra de Dios. Así como usted se habrá dado cuenta o se está dando cuenta, la palabra hermanos se aplicaba para todo. Es muy necesario, mis hermanos. Para todo parentesco era la única palabra que era usado, era hermano o hermana. No importaba si era yerno, no importaba si era esposa, no importaba si era novia, no importaba quién era, se le decía hermano. El mismo Señor Jesucristo nos enseñó que debemos llamar a nuestro prójimo, que este es el quinto ejemplo que les enseño ahora. Esto lo vas a encontrar en Mateo 5, 22 al 24. Escuche muy bien, esto salió de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo estas palabras, dice: pero yo les digo, si uno se enoja con su hermano es cosa que merece juicio. El que insulta a su hermano merece ser llevado al tribunal supremo. Si ha negado la fe, merece ser arrojado al fuego del infierno. Palabra de Dios. Me gustaría seguir más adelante, como les mencionaba. Yo solamente estoy subrayando ciertas partes para que ustedes se den cuenta que aquí este pasaje bíblico nos dice nuestro Señor Jesucristo: si te has enojado con tu hermano, si una persona no conoce de Biblia, va a decir: ok, si yo me enojo con mi hermano o con mi hermana, entonces debo pedir perdón para que no tenga problemas, para que no continúe esto. Y está bien. Pero aquí va mucho más allá, mis hermanos. Aquí se está hablando de hermano, de aquella persona que está a tu lado, de aquella persona que convive contigo, de aquella persona que está a tu trabajo, que siempre estás con él, de aquella persona donde pasas más tiempo, o donde siempre hay una persona que es tu vecino tal vez. A eso se le llama hermano. No realmente quiere decir que tengas el mismo papá y la misma mamá para llamarle hermano. No, mis hermanos. Vuelvo y digo una vez más de nuevo, en el tiempo de Jesús, en el tiempo que se escribió la Sagrada Escritura, la palabra hermano se aplicaba para todo tipo de parentescos. Sexto, les voy a enseñar el sexto ejemplo, perdón. Esto se le dice hermano también a los de la misma religión. Vamos a escuchar en 2 de Reyes 2, 15 al 16. Del otro lado vinieron los hermanos profetas de Jericó y dijeron: el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. Le salieron al encuentro, se arrodillaron ante él. Palabra de Dios. Aquí, como usted nota, mi querido hermano, dice los hermanos profetas. Si usted conoce algo de la lectura bíblica, si tiene un poco de conocimiento con respecto a la palabra de Dios, los hermanos profetas no todos eran hermanos. Eran hermanos espiritualmente porque ellos creían, alababan a Dios, pero no tenían el mismo papá ni la misma mamá. Pero ellos dicen los hermanos profetas. Así que vuelvo y digo una vez más, aquí vamos con el séptimo ejemplo. Ahora sí, el ejemplo número 7. Se le podía llevar, también se le llamaba hermano a los de la misma tribu, del mismo pueblo. Se le llamaba hermano también. Vamos a ir a Éxodo 2, versículo 11. Éxodo 2:11 dice: tiempo después, siendo Moisés ya mayor, se preocupó por sus hermanos y entonces fue cuando comprobó sus penosos trabajos. Le tocó ver cómo un egipcio golpeaba a un hebreo, a uno de sus hermanos. Palabra de Dios. Si usted se da cuenta, mi querido hermano o hermana, que estás viendo este video, aquí la palabra hermano, Moisés se dirige hermano a todo el pueblo de Israel, pero realmente no eran hermanos de papá ni de mamá, solo que eran del mismo pueblo, del mismo barrio, de la misma colonia, podríamos decirlo si no lo entienden. Pero ellos se llaman hermanos todos. Entre ellos no había excepción de que, porque tú eres hijo de tal fulano, tú no eres nadie de mí. Todos ellos se llamaban hermanos. También se llaman hermanos en sentido espiritual. Les voy a comprobar esto con la palabra de Dios, que sería el ejemplo número 8.
Vamos a encontrarlo en Hechos 7, 1 al 2. Esto, si ustedes se recordarán, San Esteban, aquí es lo que nos enseña San Esteban, dice: entonces el sumo sacerdote le preguntó: ¿es verdad lo que dice? Esteban respondió: hermanos y padres, escúchame. El Dios glorioso se apareció a nuestro padre Abraham mientras estaba en Mesopotamia, antes de que fuera a vivir a Harán. Palabra de Dios. Tal como usted nota, mi querido hermano o hermana, aquí San Esteban le dice hermanos, padres. Alguien que no conoce, bueno, serán ahí, creo que estaban sus hermanos, tal vez ahí estaban sus padres. No, mi hermano, aquí se está refiriendo San Esteban en sentido espiritual, porque San Esteban era un discípulo de Jesús, era un seguidor, era un creyente, era que había aceptado la fe. Para comprobar esto, que se le puede llamar hermano en sentido espiritual, vamos a ver la actitud de Ananías con Saulo. Está tomado en Hechos 9:16, dice: porque yo le mostraré cuando le es necesario padecer por mi nombre. Aquí Jesús estaba hablando con Saulo. Eso es cuando fue tumbado del caballo. Fue entonces Ananías y entró a la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibes la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Como usted habrá notado, mi querido hermano, aquí notamos claramente que Ananías y Saulo no eran hermanos. Todo lo contrario, si usted conoce el contexto, los cristianos tenían miedo ante Saulo. Ellos eran perseguidos por Saulo. Pero cuando Saulo tiene el encuentro con Jesús, y Jesús le llama a Ananías para que vaya con Saulo, y llega Ananías y le dice: hermano Saulo. En realidad ellos no eran hermanos. Así que esto es muy importante, mis queridos hermanos, para que ustedes se den cuenta. Bueno, ahora pasamos entonces a la segunda parte sobre los supuestos hermanos que dice Mateo 13:55 o Marcos 6:1, que estas son las citas básicas que leen nuestros hermanos que no son católicos. Cuando tú te vas con ellos, o cuando usted tiene el diálogo con ellos, estas son las citas bíblicas que ellos enseñan. Hay muchos más, pero pues con esto les voy a enseñar algo muy importante. Entonces vamos a leer una vez más Mateo 13:55 al 56. ¿Qué nos dice? ¿No es este el hijo del carpintero? Noche muy bien. Pero si su madre es María, aquí hay un signo de admiración. Y sus hermanos son Santiago y José y Simón y Judas. Sus hermanas también están todas entre nosotros. ¿No es cierto? Aquí se están preguntando. ¿De dónde entonces le viene todo eso? Ellos se escandalizaban y no le reconocían. Palabra de Dios. Como usted habrá notado, mi querido hermano, en Mateo 13:55, y bueno, parece que ya le dije anteriormente, aquí la cita bíblica comienza con signo de interrogación. Es una pregunta. Si usted es una persona que ha estudiado un poquito lo que es lo académico, pues usted podrá entenderlo fácilmente. Aquí hay un signo de admiración, pero dice: pero si su madre es María. O sea, que también sabían que la mamá de Jesús era María, pero de ahí continúa con signo de interrogación. Entonces, cuando un hermano, como ustedes notaron en el video anteriormente, los hermanos que no son católicos, ellos afirman: ahí dice hermanos de Jesús, entonces son hijos de María. Esa es mucha imaginación, mis queridos hermanos. Si usted notó muy bien, en Mateo 13:55 se habla, el primer hermano es Santiago, que es Jacobo en la versión Reina Valera. El segundo hermano mencionado es José, el tercer hermano es Simón y el cuarto hermano es Judas. Hay 4 hermanos y también mencionan las hermanas. Ahora vamos a ver con la palabra de Dios que si Santiago, entonces como ya vimos que Santiago menciona Mateo 13:55 y Marcos 6, Santiago dice que es hermano de nuestro Señor Jesucristo. Y yo quiero decirle a usted, mi querido hermano, si está con su Sagrada Biblia, si usted está leyendo la palabra de Dios, quiero expresarte primero que nada,
En el tiempo de Jesús había dos Santiagos, uno el mayor y otro el menor. Eso usted lo puede encontrar en Marcos 15:40, ahí se habla de uno que es el menor. Entonces la tradición también de la iglesia que dice que había dos Santiagos, uno el mayor y otro el menor. Pero sin duda usted puede buscarlo en Marcos 15:40 al 41. Lo que quiero decir es con esto, como vemos que hay dos Santiagos y uno es hijo de Alfeo, el otro es hijo de Zebedeo. Les voy a aclarar esto, ¿dónde lo dice? Vamos a ver con el Santiago, primero el primer Santiago que yo dije que el Santiago mayor, Marcos 10:35, dice, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron, Maestro, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Como usted habrá notado, mi querido hermano, aquí nos enseña que Santiago es hijo de Zebedeo. Aquí dice hermano hermano de Juan. Puede que también eran parentescos solamente. Pero aquí dice que es hijo de Zebedeo. El otro Santiago lo encontramos en Lucas 6:15. Dice así. Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo. Por lo tanto, ya sabemos que los dos Santiagos que menciona la palabra de Dios, ninguno de ellos es hermano de nuestro Señor Jesucristo y no dice hijos de María. En ninguna parte de la Biblia usted va a encontrar eso. Para que usted no tenga duda, los dos Santiagos aparecen en Mateo 10:2 al 3. Lo voy a leer y dice así. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. Primero, Simón llamado Pedro y su hermano Andrés. Santiago, hijo de Zebedeo y su hermano Juan. Felipe, Bartolomé, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos. Santiago, el hijo de Alfeo. ¿Escuchaste muy bien, mi querido hermano o hermana? Dice, el hijo de Alfeo. Por lo tanto, ya vimos estos dos hermanos que ninguno de ellos es hermano de nuestro Señor Jesucristo en carne. Nada de eso. Esa es mucha imaginación. Entonces, como ustedes vieron también, que ahí decía José. Entonces José ha de ser hermano de Jesús. Tampoco. Ahí lo vamos a encontrar en Mateo 27:55. Dice así. También estaba allí observándolo todo algunas mujeres que desde Galilea habían seguido a Jesús para servirlo. Entre ellas estaba María Magdalena, María la madre de Santiago y de José. Escucha muy bien. Una de las Marías es madre de Santiago y de José. Pueden, como le digo, pueden que no sean hermanos de sangre, de papá, de mamá. Pueden que solamente sean parentescos. Pero no es hermano de nuestro Señor Jesucristo, porque si no diría el hijo de María o algo por el estilo, pero no lo dice. Esa es una de las cosas que no es verdad, mis hermanos. Tal como vemos, si usted tomó la lectura de Mateo 3:55 o Marcos 6:1 en adelante, usted nota los 4 hermanos que mencionan, ninguno de ellos es hermano. Aparte de eso, en el tiempo bíblico, mis queridos hermanos, si usted conoce algo de Biblia, no había juniors como ahora. Ahí está, ¿verdad? Si el papá se llama Jorge, el junior se llama Jorgito. Pero en aquel tiempo no hay juniors. Si hay un pastor que diga, no, sí hay. Yo espero que algún pastor me enseñe esa cita bíblica, que si hay juniors en la Biblia. Pero yo les digo que no lo hay. Entonces, esta es prueba de que no es, ni siquiera es hermano de nuestro Señor Jesucristo. También, si ustedes notaron que también dice Judas, ustedes noten Mateo 13:55, dice que Judas menciona ahí que es hermano de nuestro Señor Jesucristo. Pero esto tampoco es verdad, esto es totalmente falso. ¿Por qué digo es falso? Porque primero hay que conocer que había dos Judas. Judas Tadeo y Judas Iscariote. Yo pregunto, si usted es un hermano que no es católico, yo le pregunto a usted, ¿cuál de los dos Judas es hermano de Jesús? Estoy seguro y convencido de que, pues bueno, Judas Tadeo no puede ser y Judas Iscariote tampoco. Pues ahí entonces ya, ¿por qué sigue afirmando cosas que no lo están en la Biblia? Judas no puede ser hermano de Jesús porque dice San Lucas 6:16, Judas hermano de Santiago y Judas Iscariote que fue el traidor. Ninguno de los dos Judas. Judas no puede ser hermano de nuestro Señor Jesucristo, ninguno de los dos Judas. Dice aparte de eso en la carta de Judas 1:1, Judas, siervo de Jesucristo. No dice hermano de Jesucristo, dice siervo de Jesucristo.
Esto es muy importante, mis hermanos, saber esto. Si usted nota una vez más de nuevo Mateo 13:55 también dice que Simón es hermano de Jesús. Pero también quiero aclararle a usted que está viendo este video que también en el tiempo de Jesús había dos Simones. Simón Pedro y Simón el Cananeo. Simón el Cananeo. Había dos Simones. Simón Pedro no puede ser hermano de nuestro Señor Jesucristo porque dice Juan 1:42. Usted lo puede leer ahí, también lo puede leer Juan 21:15 al 17. Pero vamos a leer Juan 1:42. Dice, y se lo presentó a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Kefas. Palabra de Dios. Como usted habrá notado, mi querido hermano, hermana, amigo en Cristo Jesús, Simón Pedro no puede ser hermano de Jesucristo, dice hijo de Juan, no dice hermano mío, carnal mío, en ninguna parte, es mucha imaginación. Simón el Cananeo entonces, tampoco. Lo va a encontrar usted en Marcos 3:16 al 19. Dice así, estos son los 12. Simón a quien puso por nombre Pedro, Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quienes puso el nombre, sobrenombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno, Andrés, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, el hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el Cananeo, escuche muy bien, Simón el Cananeo, y Judas Iscariote, el que después lo traicionó. Palabra de Dios. Con esto estamos claritos, mis hermanos, que Jesús no tuvo hermanos así de carne, de papá y de mamá. Nada de eso. Eso es mucha imaginación de nuestros amigos, de nuestros hermanos que son de otras denominaciones. Ellos afirman cosas que no lo están en la palabra de Dios. La palabra de Dios es bien claro, ya usted ya notó, usted ya entendió esta parte que yo ya mencioné, qué significa la palabra hermano en el tiempo bíblico. Ya mencioné los supuestos hermanos que dicen Mateo 3:55 o Marcos 6:1 en adelante. Y no podemos comprobar nada, absolutamente todo lo contrario podemos ver en la Sagrada Escritura. Nosotros también somos llamados hermanos por nuestro Señor Jesucristo. Y eso no quiere decir que también somos hermanos de mamá. No, nos llama Jesús hermanos en sentido espiritual. Usted lo puede encontrar eso en Hebreos 2:9 al 12. Ahí Jesús nos llama hermanos. Una cita bíblica más importante también sobre si verdaderamente tuvo hermanos, la palabra hermano. También vamos a encontrar una cita que está en Hechos 1:15 al 16. Ahí se menciona que Pedro se levantó entre 120 hermanos. En toda la historia, mis queridos hermanos, hasta el punto que yo no sé si usted sepa más y si conoce más historias de personas o hermanas mujeres, ¿verdad? La madre mujer que ha tenido más hijos en la historia, creo que es 28 hijos, es lo que yo tengo entendido. Pero si usted sabe, deja un comentario aquí abajo del video y así yo podría darme cuenta si ha habido una mujer que ha parido 120 hijos. Esto es mucha imaginación de muchos hermanos que no son católicos, que afirman que la Virgen María tuvo muchos hijos. Eso es mucha imaginación, mis hermanos. Si usted va, es más, como le digo yo, si usted va a la genealogía de Jesús, cuando Jesús tenía 12 años, la Biblia aclara que cuando él subió al templo se quedó perdido. Los padres le estuvieron buscando entre los parientes, los amigos, y no buscaron al niño. Cuando ya más o menos, cuando iba a ser matado por Herodes, dice que un ángel de Dios se le apareció en sueños de José y le dijo, toma al niño. Y ninguna parte dice, toma al niño a sus hermanos también. No, nada de eso, mis hermanos. Cuando después de que murió Herodes, le vuelve el ángel a decir a José, toma al niño y regresa, porque el que quería matar al niño ha muerto. En la genealogía no vas a encontrar ni siquiera ninguno de los hermanos. Es más, yo siempre he dicho esto a los hermanos que no son católicos. Si Jesús tuvo hermanos, ¿por qué tuvo que dejar su madre a un discípulo que era muy amado? Usted se habrá dado cuenta que en San Juan 19:25 al 27 nos dice que Jesús, estando en la cruz del Calvario, dijo, he ahí, madre, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Y si tenía 4 hermanos más las hermanas, ¿a poco pues no tuvo que dejar su mamá con alguien más de sus carnales, por decirlo? No,
Esto es señal de que no tenía hermanos de papá y de mamá. Esto es muy importante, mis hermanos, y estos temas es de mucha importancia para nuestra vida espiritual. Yo les invito a usted que está viendo este video, compártalo con otros hermanos para que ellos puedan meditar en profundidad nuestra fe como cristianos católicos. Con esto yo termino este tema, mis hermanos. Yo pudiera seguir hablando más sobre esto, porque cuando hablamos de un tema de esto con hermanos que no son católicos, ellos entran en la palabra hasta, ellos entran desde que sí tuvo, que no sé qué, que está otro de los hermanos. Ellos mencionan otras citas bíblicas, pero yo quería enfocarme sobre la palabra hermano y sobre si tuvo o los mencionados hermanos, si sí eran o no lo era. Ya comprobamos con la palabra de Dios que ninguno de ellos era hermano. Espero que este video, mi querido hermano, te ayude en tu fe, te puede dar un empujón más. Gracias a Dios que nuestra iglesia católica no se menciona esas barbaridades, no se menciona, no se predica eso tampoco. Para decir, hermanos, mire que la Virgen María no fue virgen, que tuvo más hijos, fue Santiago, que fue Judas, que fue José, son los hermanos de Jesús. Ninguno, gracias a papá Dios, que nuestra madre iglesia católica enseña de acuerdo a la palabra de Dios. Ninguno de estos mencionados hermanos es hermano. Si usted puede, como les acabo de mencionar anteriormente, comparte este video, y si tienes alguna duda o quieres profundizar más, yo te invito a que usted me mande un mensaje a través del WhatsApp o a través del Messenger. Aquí voy a dejar mi número de teléfono. Bueno, aquí le voy a poner mi número de teléfono para que usted puede mandarme un mensaje y con gusto puedo darte una copia de este video. No dudes, mi querido hermano, de compartir este video, ya que compartiendo usted también está predicando la palabra de Dios. Compartiendo usted también está extendiendo esta palabra de Dios para que muchas almas más puedan conocer la verdad, pueden darse cuenta de nuestra fe, se pueden dar cuenta de la riqueza que tenemos como cristianos católicos. Así que yo les invito, mis hermanos, a que usted continúe estudiando y meditando su fe. Sobre todo, gracias a Dios, de aquí en adelante les prometo que voy a subir un video cada semana si el Señor me lo permite. Así que bendiciones a cada uno de ustedes y feliz tarde. Disfruten este día tan maravilloso, esta tarde tan maravillosa. Bendiciones.